Ministerios Evangélicos Agua Cristalina. Te pido en este momento, Señor, que rompas toda cadena, que rompas toda atadura, que quites todo estorbo de sus vidas, Señor. Adiós, hasta allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a todos mis amigos y que nos vean en redes sociales, ¿no? Pues no pido mucho, dice, que Dios bendiga a todos los jóvenes en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1, póngase de pie y vamos a leerlo y después vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente y que cada uno de nosotros podamos hoy salir edificados, que no vengamos a este lugar y solamente pasemos el tiempo que no teníamos nada que hacer allá en la casa, sino que salgamos edificados, salgamos diferentes, amén. Así que vamos a leerlo el versículo 4 al versículo 9. ¿Ya lo tiene? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a hacer una oración en esta hora para poner esta palabra en las manos de Dios, que sea ayudándonos, amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu Hijo amado Jesucristo, Señor, el cual nos concede, Señor, el privilegio, Señor, y la oportunidad, Señor, de estar aquí una vez más congregados en tu casa, Señor. Sé tú tomando el control, el dominio de mi mente, de mi corazón, Señor. Sé tú tomando, Dios mío, el dominio de este lugar, Señor, que todo lo que se haga en este lugar, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Quita todo estorbo, Señor, en el ambiente, ya sea físico, sea espiritual, Señor, cualquier influencia, Dios mío, que quiera influir en este lugar, Señor, que sea echada afuera, Dios mío, y que solamente tu Espíritu Santo pueda hablar al corazón de cada uno de nosotros y podamos, Dios mío, ser edificados en esta tarde, Señor, que no regresemos a nuestros hogares iguales, Señor. Dios mío, llena nuestro corazón, Señor, de tu palabra, Señor, y que en esta noche, Dios mío, podamos, Dios mío, renovar nuestros pensamientos en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, usa mis labios, Señor, mi boca, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que estén, Dios mío, prestos para oír tu palabra, Señor, y que toda la palabra, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos en esta noche
En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para la gloria y la honra de tu Hijo, Señor. Bendecimos a tus siervos donde quiera que estén, Señor. Cuídalos, guárdalos, protégelos, Dios mío. Pedimos por la paz de Jerusalén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? ¿O cuántos se quieren poner de pie y quedarse de pie? Sentadito, mejor. Estaba en la casa y estaba meditando acerca de las enseñanzas que el pastor me encomendó que diera acerca de la Santa Cena y todo eso, y meditando allí estaba yo leyendo algunas cosas que son referentes a ello, y pues por ahí llegó una noticia: usted va a predicar. No hay otro por ahí que quiera predicar. Porque dentro de cada uno de nosotros, a veces, cuando uno empieza en el camino de Dios, uno lo que quiere hacer: yo quiero predicar como el pastor, ¿no? O yo quiero estar enfrente de todos los hermanos y compartirles la palabra. Y hay veces que nos llegan pensamientos a la mente referente a lo que leemos en la palabra, y dije: esto lo quiero compartir con los hermanos. A ver cuándo me dan la oportunidad. Y ahora que me lo dieran, yo no quería. Pero en obediencia estamos aquí, así que vamos a decirle a Dios que Él nos ayude para que podamos compartir y que cada uno de nosotros salgamos edificados. Estaba leyendo el libro de Corintios y en los primeros versículos hace una connotación el apóstol Pablo acerca de todo lo que la iglesia de Corintio tenía. Si usted quería ver milagros, tenía que ir a la iglesia de Corintio, pues. Si usted quería ver un mover del Espíritu, tenía que ir a Corintio, pues. Si usted lee el libro de Corintios, la primera carta y la segunda carta, habla de un mover espiritual dentro de en ese tiempo, esa iglesia, que no dice el mismo Pablo, lo rectifique, dice: no les hace falta ningún don, ustedes están capacitados para cualquier cosa, lo único que les hace falta es que Cristo venga y se los lleve. Pero a ustedes no les hace falta ninguna cosa, y lo dice en el versículo 7. Dice: de tal manera que nada os falta y ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corintio estaba llena de dones, de habilidades, de talentos que Dios le había dado. Pero si usted presta atención en toda la carta, la primera carta a los Corintios, y usted le presta ahí un poco más atención, es una regañada que les da Pablo en todos los capítulos y que tiene ahí la carta. Empezando, dice, luego el versículo 10 dice que estaban divididos, a pesar de que había un mover en el Espíritu y que el Espíritu de Dios se estaba moviendo dentro de la iglesia. Algunos estaban divididos, ¿no? Unos decían: yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y pues cada quien sigue a quien, ¿no? Cada quien tenía su grupito. Y estaba meditando acerca de todo ello y cuando me dijeron: pues vas a predicar, pues uno ya, ayuno y oración, hermano. Pero luego me llegó un encabezado que me llegó así solamente: crisis. Crisis, y le voy a dar unas definiciones o unos significados de lo que es la palabra que tiene crisis, para que podamos entender un poco más acerca de lo que en este caso la iglesia de Corintio estaba pasando y lo que referente a lo que estamos pasando hoy en día. Y realmente meditando en todo eso, hermano, me doy cuenta y que todo lo que está sucediendo tanto a nivel iglesia, a nivel local, se está manifestando mucho en lo exterior, en aquellos que dicen conocer a Dios, pero dice la Biblia, con sus hechos lo niegan, ¿no? Y vamos a ver ¿cómo se dice? Una gran relación que tiene el mundo con la iglesia que vive hoy en día.
Entonces ahí si quiere apuntar, ahí le apunta y si no se lo graba en la memoria, amén. Pero crisis, dice, es una situación grave que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Crisis es la situación difícil de una persona o alguna cosa que está atravesando pues una profunda crisis personal. Crisis es un cambio negativo de una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. En algunos casos también hace referencia a alguna situación. Dice, una crisis puede afectar a una persona individualmente, a un grupo, a una institución, a un rango, a algún país, e incluso al mundo entero. Y estaba meditando acerca de ello y acerca de lo que dice el libro de Corintios, porque el libro de Corintios o la iglesia de Corintios estaba dotada o estaba llena de diferentes dones, estaba llena de diferentes habilidades, pero a pesar de ello había como desorden dentro de la iglesia, el cual Pablo después lo reprende en el capítulo 5, dice, ustedes tienen diferentes capacidades y habilidades, dice, pero un caso tan insignificante como el que su hermano acerca del adulterio y todo eso, no lo pueden juzgar, no le pueden decir nada al hermano, porque yo creo que temen que se vaya a ir de la iglesia. Pero si quiere comprobar la habilidad en el capítulo 5, nada más para darle un poquito de más entrada a este. Dice el capítulo 5, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, dice, a pesar de que estaban llenos o a pesar de que estaban capacitados con diferentes dones, dice, ustedes están envanecidos. ¿No debieras más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que ha cometido tal acción? Ciertamente yo ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunió vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, y el tal sea entregado a Satanás. O sea, Pablo les estaba diciendo, ustedes les estaba diciendo, tienen diferentes capacidades, diferentes dones, pero una cosa tan insignificante que está a la vista de los ojos no lo pueden juzgar. Entonces, cuando yo estaba mirando toda esta situación que estaba viviendo la iglesia de Corintio, pues aquí está pasando algo similar. Digo, el que no lo ha notado o el que no lo nota, hay una gran, ¿cómo se dice? Un gran, que no se pueden asimilar muchas cosas, un gran desconocimiento. A veces por el desconocimiento no logra uno captar muchas cosas, pero a veces el desorden o la mala manera de aplicar las cosas a veces nos llevan a una crisis. Por ejemplo, para entender un poco más el término de crisis, cuando usted empieza a desconfiar de su patrón, ¿qué es lo que genera? Y viceversa, del patrón al trabajador. Cuando usted se deja de platicar o deja de comunicarse con su patrón, ¿qué es lo que genera? Empieza a generar problemas. Los problemas traen una crisis, ¿no? Empieza a generar desconfianza, ya no hay confianza entre el trabajador y el patrón, entonces por consecuencia vienen a generarse problemas, y esa generación de problemas viene acabando en una crisis que ya no tiene trabajadores, solamente va a trabajar usted solo. Usted solo, o el trabajador agarra y busca otro patrón, ¿no? Entonces, lo mismo en el ámbito familiar, cuando por ejemplo usted empieza a perder la comunión o la comunicación con los hijos, o los hijos con los padres, empieza a ocurrir una separación.
Aunque tenga todo, aunque el hijo tenga el iPhone 14, aunque tenga el auto último modelo, aunque tenga mucho dinero en la cuenta de banco y haga muchas compras por Amazon. Pero si no hay una comunión, una cercanía con el Padre, esa familia o esa relación de padre e hijo está en crisis. ¿Por qué? Porque hay una separación del Padre con el Hijo. Cuando estaba meditando acerca de todo esto, me estaba dando a entender la situación que muchas veces vivimos, a veces separados del Padre y a veces sin ganas de venir a la iglesia. ¿Cuántos amanecieron esta mañana con ganas? Hoy sí voy a ir a la iglesia. Pero hay unas situaciones, no sé si usted las ha notado en su vida. Yo creo que si no las ha notado algún día las va a notar, cuando a veces ya no tiene ganas de venir a la iglesia. Cuando dice, hoy me siento como cansado y como que no quiero ir. ¿Usted por qué cree que se genera eso? Dígale al hermano que tiene al lado, porque tienes una crisis, hay que arreglarla. Hay una separación del Padre con el Hijo, pues. No hay comunicación. Cuando usted tiene comunicación con el Padre, lo que el Hijo está esperando es a veces a qué horas me va a hablar, güey. O a qué horas va, si es que le llama por teléfono, a qué horas va a llamar por teléfono. Si es que llega, le habla a la hora de que sale de trabajar, está esperando a la hora que el Padre abra la puerta y hace días que ya no te miraba, dije. Pero la crisis en sí es muy grave en el sentido de que detiene el caminar de cada persona, el caminar de cada individuo. Le da una definición, el caminar de cada nación e incluso de todo el mundo. Una crisis puede detenerlo y puede hacer que no siga funcionando. Entonces una crisis en su vida y una crisis en mi vida lo puede apartar del camino de Dios. Entonces, independientemente de dónde venga, porque a veces le digo viene por la falta de comunicación, a veces por la falta de integridad, a veces empiezan a mentir unos con otros y eso causa que la crisis venga. A veces viene, por ejemplo, en este caso que Estados Unidos lo sabe camuflajear muy bien acerca de la crisis que está pasando el país, pero dice, no, aquí no está pasando nada, aquí todo está corriendo bien. Tal vez el año que venga o el próximo año, tal vez entonces si ya se venga al país en bancarrota, pero ahorita no, ahorita todo está bien. Y aunque sabemos que pues está a punto de ocurrir, solamente es cuestión de tiempo. Pero me estaba meditando acerca de ello y digo, si a usted no le ha pasado, qué sé yo, algún día le va a suceder, para que esta palabra, le digo, no solamente vengamos o si es día de servicio, sino que prestemos atención, amén. Ahora, referente a eso, ¿cuántas veces ha tenido una crisis usted? ¿O todo el tiempo ha tenido ganas de venir a la iglesia, de tener comunión con el Padre? A veces no hay ganas, güey. A veces lo único que quiere uno hacer es descansar, dijo, pero descansar de qué si no trabaja. A veces llega al trabajo y camina para acá y camina para allá y ya son a las 10 horas del lonche. No es que a mí me pagan por millas, dije. Pero en el libro de Proverbios, capítulo 28, realmente un pueblo o una congregación, en este caso, sin la oportunidad o la habilidad de que sepa sobrellevar todas esas cosas, dice la Biblia que va a caer. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Solamente vamos a leer el versículo 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado.
Esta palabra profecía se puede traducir como profecía o visión. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que hacía el profeta en el tiempo de antes? Les daba un panorama, una visión más amplia de lo que venía. Profetizaba el profeta Elías, decía, estos 3 años no va a llover. Y el pueblo decía, amén. No les decía qué es lo que era lo que tenía que hacer y el pueblo se le preparaba. El que no se preparaba, pues sufría las consecuencias. O sea, sin visión el pueblo se desenfrena. Cuando hay una crisis, ya ve, por ejemplo, una crisis económica, no hay trabajo en ningún lugar. Pues. Y el que tiene trabajo no lo quiere soltar. Pues. ¿Por qué? Porque se quiere mantener ahí. Entonces, cuando surgen todo ese tipo de cosas, a veces trata de buscar por diferentes lugares y a veces no encuentra dónde. Pues. A veces dice, mejor me doy por vencido. Pues. Mejor voy a orar a Dios y que me venga un trabajo aquí en la casa. Pero cuando todas esas cosas suceden, una a veces es para probar nuestra fe, otras veces es para destruirnos, en el caso cuando el enemigo viene a influenciarnos con cosas negativas y nos lleva al mundo. Ese tipo de crisis nos lleva a alejarnos de Dios, pero cuando es de parte de Dios nos lleva a acercarnos a Dios, porque en toda la Biblia registra partes de la Biblia en las cuales hombres de Dios pasaron tiempos en los cuales dicen, yo ya no quiero nada. Yo no quiero nada con Dios, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque me trató así, me trató así y no quiero saber nada. Algunos ejemplos, ahí le voy a... David, el clásico, ¿no? David, Primera de Samuel, capítulo 21. Nada más le voy a dar la referencia y le voy a leer unos 2, 3 versículos, porque luego se termina el tiempo y no acabamos. Pero pregunta, ¿ustedes están en crisis o no? El encabezado dice, el capítulo 21 de Primera de Samuel, David huye de Saúl. ¿Por qué huye de Saúl? ¿Qué era lo que Saúl quería hacer con David? Matarlo. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Abimelech, y se sorprendió Abimelech de su encuentro y dijo, ¿vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Abimelech, el rey me ha encargado un asunto y me dijo que nadie sepa cosa alguna del asunto a que yo te envío y lo que te he encomendado, y yo se lo señale a los criados en cierto lugar. Pero David andaba huyendo del rey Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl lo quería matar, ¿no? Y entonces lo que hace David es huir. En ese tiempo no creo que iba ahí huyendo y cantando ahí, alabaré, o sí. Pero iba escondiéndose de Saúl. Acababa de matar al gigante. Si usted lee el capítulo 17 al 16, acababa de matar al gigante. En capítulos anteriores lo acaban de ungir como rey, diciendo, tú vas a ser el rey de Israel. Amén, gloria a Dios, ¿no? Tú vas a ser el próximo predicador. Nadie dijo amén, güey. Tú vas a ser el próximo predicador, le dicen. Profecía, hermano, usted va a ser el próximo predicador. Amén, gloria a Dios, la recibo. Pero a veces no nos dicen el proceso. Tú vas a ser un gran instrumento en las manos de Dios, pero a veces no nos dicen cómo Dios nos va a tratar para llevarnos al lugar donde Él nos quiere usar. Entonces David es ungido como rey. En el capítulo 21 empieza a huir de Saúl, sigue más adelante, se esconde en la cueva de Adulam, se le reúnen 300 o más de 300 hombres ahí con él y les empieza a decir, ¿y ustedes a qué vienen? ¿Y qué dice la Biblia? Todos los que debían, todos los que andaban angustiados, de espíritu afligido. Pero ¿cómo salieron de ese lugar? ¿No lo ha leído, hermano? Dice que salen de ese lugar con una nueva visión y un nuevo propósito,
pasan de ser los afligidos después a ser los mejores soldados de David. Pasan de ser el mejor ejército. Y dice la Biblia en capítulos más adelante que cuando iban a la guerra, dice, se ponían ahí a pelear y en algunas ocasiones se quedaba pegada la espada. Con la misma sangre que mataban, se quedaba la espada y la mano y se hacían uno solo. O sea que por más que la quería soltar, nos iba la espada y se permanecía con él. O sea, hay un cambio de un tiempo de crisis a un tiempo de victoria. Digo, depende de dónde o cómo o cómo cada uno de nosotros la pasemos. El otro caso está en el de Elías, capítulo Primera de Reyes. Ese es muy mencionado también. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Se lo dejo de tarea o lo leemos. Nomás vamos a leer dos versículos, el 20, 21 y 22. Y en el capítulo 19, lo leemos también, es el versículo 1 y 2, dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, habló y dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, diga amén. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Y usted conoce el contexto. Les ahí dice, pues a ver, una competencia aquí, ustedes hagan su fogata y yo voy a hacer la mía, y el que se prenda sin echarle gasolina, esa va a ser la buena. No, dice, oren a su Dios, y si su Dios responde con fuego, ese es el Dios que el pueblo va a seguir, y si no responde, entonces me toca mi turno. Y ahí empieza ahí el reto y el desafío. Pero en el capítulo 19 dice: Y Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado, y se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando que entró en una crisis, ¿o no? Una crisis emocional, una crisis espiritual. Dice: ¿y ahora quién podrá salvarme? No se riera. Pero dice que deseó morirse, o sea, deseó. Entonces, ¿para qué te sirvo, Dios? Entonces, ¿dónde estás, Dios? Si me acabas de responder y ahora que me persiguen para matarme, ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Otra referencia al capítulo de Jeremías, capítulo 20. El libro de Jeremías, hablando de mismo Jeremías, el capítulo 20, versículo 7. Dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, me venciste. Cada día he sido escarnecido y cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción por la palabra de Jehová, me ha sido por afrento y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude, porque oí la murmuración de muchos y el temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban y si claudicaría. Quizás se engañará y decían: prevaleceremos contra él y tomaremos
de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías le pasó lo mismo, bueno. Dijo, cada vez que predico, todos me están criticando. Cada vez que hablo, cada vez que comparto, todos hablan mal de mí. En vez de que me bendigan, dicen, qué feo predica. O qué feo comparte, o qué feo anuncia el evangelio. Entonces todos ellos pasaron un proceso, pero todos ellos, si usted ve la respuesta de parte de Dios, Dios los levanta y los levanta con más autoridad. Hablando del profeta Jeremías, Dios le dice, todos ellos van a ser confundidos con una confusión que nunca más será olvidada. O sea que todos ellos, cuando Dios lo lleva a un proceso para pasarlo de esa manera, Dios lo levanta y como dijeran en la escuela, lo pasa de grado, pues, lo pasa de nivel. A veces las crisis en nuestra vida son necesarias para pasar nosotros de nivel. La diferencia es cuando nosotros la pasamos y en vez de acercarnos a Dios o en vez de tomarlas por Dios, otra vez mejor ya no voy a ir a la iglesia, mejor ya me voy a olvidar de Dios, mejor me voy a ir a la cama a hacer nada. Y entonces todo eso viene a la vida y aparta al hombre de la persona y ahí trae aún más crisis. Yo estaba meditando y acerca de esto y me llegó esta palabra y este encabezado. ¿Cuántos ya miraron, por ejemplo, el caso que está, no sé, dando en las redes? ¿Cuántos usan las redes sociales? No las redes para ir a pescar. Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. No, estas redes no, luego nadie quiere ir. Pero las redes sociales, ¿no? Pero hay un video ahí que subieron donde habla acerca de los nuevos 10 mandamientos. ¿Cuántos conocen esa gran noticia? Yo no le había prestado atención ni ni me había llamado. O sea, miré el encabezado y gran evento, no sé, y los nuevos 10 mandamientos y no le había prestado atención hasta que el hermano Amner me dijo, está pesado ese video o esa noticia. Entonces como que me llamó la atención, ¿no? Y le puse ahí, y el video que pasan ahí pues no dice muchas cosas, entonces me metí un poco más a investigar acerca de todo ello. Y me llama la atención porque todo lo que lo hacen y lo que lo llevan a cabo son grupos, como se dice, religiosos que están llevando a cabo todo eso. Y ahí entraba todo lo que estaba yo meditando acerca de lo que iba a conversar con ustedes, acerca de la crisis que se está viviendo tanto a veces a nivel local, o sea, a nivel iglesia, como a nivel mundial. Porque imagínese que usted fuera uno de esos líderes que están llevando a cabo todo eso. Y en realidad el punto principal es deshacerse de Dios para establecer las leyes humanas. Porque me llamó la atención, le digo, y aquí traigo unas, ¿cómo se dice? Bueno, no la puedo pasar en la pantalla, dijo el otro. Pero me llamó la atención que en la última foto que tienen ahí para publicar los mentados mandamientos, hacen una foto, ponen una foto igual que ponen de Moisés en las películas, ¿no? Levantando las dos manos y poniendo las dos tablas, igual similares a las que ponen en la película cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés. Digo, pues estos qué. Y en sí, si me puse, le digo ahí a mirar, y en sí el punto principal es darle a conocer a la humanidad que en sí Dios, como que Dios falló en los mandamientos que Él puso y por eso hay que poner otros.
Hay una organización que ese es el punto y eso es lo que lo defiende. Dice, hay que poner estos otros nuevos 10 mandamientos, dice, para darle una nueva visión al mundo, dijo. Una nueva visión a la humanidad de lo que realmente debemos de hacer. Y le tomé una foto allí a las comparaciones acerca de los 10 mandamientos. Y escuche el primero. Digo, si lo quiere apuntar o lo quiere buscar después. Está interesante, le digo, porque el tiempo que estamos viviendo realmente una crisis en medio de este mundo, una crisis que puede afectar no solamente la estabilidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo eso a veces dice uno, no, es que no tiene nada que ver con lo que yo creo, con lo que yo estoy siguiendo, pero sí influye. El mundo influye muchas veces dentro del caminar de uno, que a veces nos hace a nosotros alejarnos de Dios. El mundo espiritual que muchas veces negamos o muchas veces no le prestamos importancia es el que más influye dentro de las vidas, que a veces nos lleva a separarnos de Dios y a veces nos lleva a nadar entre dos aguas, si voy o no voy, me convierto, no me arrepiento y cosas así. Pero él le va el primero, dice, el primero de los 10 mandamientos de la Biblia, pues dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? ¿Cuántos te lo saben, güey? Esa es pregunta de escuela dominical. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el primero de los que pusieron dice, somos administradores de este mundo. O sea, nosotros somos los dueños. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y todo eso. En el segundo mandamiento dice, la creación se manifiesta a través de la creación se manifiesta la divinidad de Dios. O sea que todo el mundo es Dios, pues. Un árbol es Dios, un animal es Dios y todo ese tipo de cosas. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová en vano. El tercer mandamiento que ponen dice, toda la vida está interconectada. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. En el cuarto mandamiento le ponen, no hagas daño. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento de ellos es, cuida del día de mañana. No matarás. Elévate por encima del ego por nuestro mundo. O sea, sé tú más grande, pues. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento que tienen ellos dice cambiar nuestro clima interior. No hurtarás, es arrepentirte y volver. Pero arrepentirte ¿de qué? ¿Volver a quién, pues? Noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio. Cada acción importa, tiene los nuevos 10 mandamientos que pusieron. No codiciarás el último mandamiento. El nuevo que pusieron dice, usa la mente y el corazón abierto. Pero todo esto viene por causa de la crisis que se está viviendo en el mundo espiritual a nivel global, a nivel mundial, pues. Porque si uno no le presta atención a todo ello, uno dice, no, pues es normal, ¿no? Pero si usted le presta atención, usted se da cuenta que eso le está anunciando algo, que realmente la humanidad le está declarando la guerra a Dios, pues. La guerra, la humanidad, el hombre le está diciendo a Dios, tus instrucciones no me sirvieron, tus instrucciones no me ayudaron, por consecuencia yo voy a inventar las mías. Y si no le presta un poco de atención, ahí le va el libro de Salmos capítulo 2. Si uno le presta a uno atención, mira uno que la palabra de Dios se cumple una y otra vez. Y eso nos debería de alertar a nosotros. Nos debería de alertar a nosotros en el sentido de que volvamos nuevamente a nosotros que tenemos el conocimiento a volver a Dios. Dice el capítulo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los hombres y los pueblos piensan cosas vanas?
Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos ¿qué? Las ligaduras, dice, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuáles son las ligaduras? La palabra de Dios. Cambiemos la palabra de Dios por nuestras propias instrucciones y vamos a desecharnos de Dios. En el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se va a reír de ellos. Ahorita Dios se está echando unas risotas, como las que usted se está echando en esta noche. Pero dice el versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra. Ese movimiento que se está generando, ¿cómo se dice? Los lugares de origen están en Israel, pues. Uno de ellos se llama, no sé, algo así, el desarrollo sustentable, y el otro se llama el espíritu de Elías, haciendo referencia al libro de Mateo, donde dice que delante de ti enviaré mi mensajero con el espíritu y el poder de Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y esa referencia la tienen, dice, para hacer volver el corazón de la humanidad, hacer todos una misma religión, pues. Hacer una misma, a mantenerlos todos unidos. Tú eres homosexual, pero eres bienvenido. Tú eres adventista, pero también eres bienvenido. Todas las religiones llevan a Dios, así que no hay ningún problema. Aquí todos estamos juntos, estamos unidos y adelante, pues. Si alguien dice eso está mal, no, yo digo está bien. Entonces si digo está bien, pero con tal de que no estemos en desacuerdo, pues ahí yo también digo que está bien, pues. Y realmente es lo que estamos viviendo es una humanidad que se está totalmente degradando y buscando en sí la propia condenación de parte de Dios. Eso puede influir dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de todo lo que escuchamos y el tiempo que más pasamos es afuera. ¿O cuántos se mantienen leyendo su Biblia? No, la mayoría del tiempo estamos afuera, llegamos de aquí a la casa y ¿qué es lo que hacemos? A mirar TikTok, a mirar Facebook, a mirar YouTube, a escuchar alabanzas, pero dentro de las alabanzas pasan los comerciales. Eso sí yo lo puedo decir porque yo escucho alabanzas y cuando se ponen alabanzas ahí pasan unos comerciales. Pero todo lo que está sucediendo puede influir dentro de la vida de cada uno de nosotros y puede detenernos. Y en sí una de las causas de las crisis o de las consecuencias de las crisis es que causa confusión. Confusión. Todo lo que está pasando en el mundo ahorita está creando confusión, porque unos dicen si está bien, otros dicen no está bien y cosas así. La otra es que paraliza. ¿Cuántas veces por diferentes situaciones empieza a entre seguir adelante o caminar para atrás? Empieza uno a tener diferentes batallas por causa de alguna idea, algún pensamiento que llegó a nuestra vida, nos detiene y empezamos ahí como el pueblo de Israel a dar vuelta, Sigo adelante o me regreso para atrás, busco a Cristo, me voy al mundo y ahí anda dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y al final se decide por nada. Un día viene, el otro día no viene, un día dice sí voy a leer la Biblia, el otro día no le dan ganas. Todo eso influye dentro de la vida de cada uno de nosotros. Le digo por qué, porque es el mundo espiritual, le digo que muchas veces nosotros ignoramos. El mundo espiritual que muchas veces nosotros ignoramos es lo que nos puede causar a cada uno de nosotros la confusión o una crisis que nos puede traer más consecuencias más atroces, que puede ser que nosotros nos alejemos de Dios. Y hablando de la iglesia de Corintio pasaba lo mismo. En la iglesia de Corintio tenían los dones, tenían todo,
pero a pesar de ello no podían ser capaces de juzgar pequeñas cosas. Entonces cuando Pablo le llega y le dice, ustedes deberían de haberlo hecho, ¿de qué tiempo? Pues? Ustedes deberían de tener a alguien que les estuviera diciendo, tienen que hacerle así, 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 así. Dice, porque cuando ustedes se pelean, dice, o tienen alguna discusión, dice, van con los incrédulos a que les resuelva el asunto. Dice que ustedes no son lo suficientemente capaces de tener la sabiduría para juzgar una cosa de la otra. No saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y Pablo les empieza ahí a regañar y a reprochar y a decir, y en la segunda carta como que ya se compone la cosa, pero en la primera carta una regañada que les daba. A pesar de que le digo tenía los dones, quería ver milagros, vamos a la iglesia de Corintio. ¿Quieres sanarte? Vamos a la iglesia de Corintio. ¿Querías ver, tener una palabra profética? Vamos a la iglesia de Corintio. Y todo eso sucedía dentro de la iglesia de Corintio, pero a pesar de ello había una crisis. Por eso les digo que eso es no solamente a nivel mundial, sino a nivel local, pues también puede suceder. Cuando no hay una dirección, cuando no hay una visión, cuando no hay un camino, una vereda a seguir, el pueblo, dice la Biblia, el pueblo se desenfrena, o sea, anda disperso. Cuando el pueblo anda disperso, o sea, uno por aquí, el otro por allá, ¿qué es lo que hay? Separación. Si hay separación, no hay una comunión. Si no hay una comunión, hay una crisis dentro del ámbito iglesia, pues, dentro del ámbito a nivel local, pues. Entonces cuando le digo, si uno se da uno cuenta que algo está sucediendo ahí, que algo no está caminando bien, uno debería hacerse preguntas, ¿no? ¿Cuántos se han hecho preguntas de 15 días, 20 días para acá? Yo ni me preocupo que el mundo gire, dijo alguien por ahí. Pero hay una razón por la cual nosotros deberíamos preguntarnos. ¿Para qué? Para que nuestra mentalidad cambie. Le digo, si uno no le presta una atención a lo que está sucediendo, esto apenas sucedió el 13 de noviembre, de noviembre de este mes que pasó, hablando de los 10 mandamientos que cambiaron. Apenas pasó y digo, si uno no le presta una atención, uno no se da cuenta que el libro de Salmos dice, consultarán unidos diciendo, desechemos los mandamientos. Entre comillas dice que por el cambio climático y todo ese tipo de cosas, pero ¿usted cree que Dios no tiene control de las cosas que están pasando aquí en la tierra? ¿Usted sí cree que Dios no tiene control? Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Isaías capítulo 24, alguien que lo tenga ahí me lo lee rapidito. Capítulo 5 de... Todo lo que está sucediendo es causa del pecado, pues. Toda la corrupción de la tierra, la corrupción del mundo, la corrupción de toda la gente, todas las catástrofes, todo eso es a causa del pecado. A causa de que el hombre dejó las leyes de Dios, tratando de establecer, dice el libro de Romanos, la suya propia, hicieron que Dios envíe diferente tipo de cosas para que la gente pueda voltear sus ojos al cielo nuevamente. Entonces eso nos lleva ahí al libro de Habacuc, porque si uno no puede llevar a cabo todo lo que nos pasa en nuestra vida, uno no va a poder avanzar ni a poder desarrollar algo que Dios ponga en nuestro corazón, en nuestro caminar. Si usted Dios le pone, por ejemplo, en el caso de las familias, pone la manera de dirigirlas, la manera de llevarlas a cabo, y hay en ese camino empieza a ocurrir una separación, lo que el hijo va a recibir ya no va a recibir una buena dirección, sino se va a empezar a desviar, se va a empezar a apartar, y eso después le va a causar una crisis más grande, y lo va a terminar en problemas. Entonces hay algo que nosotros debemos de hacer y siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Dice el libro de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas 7:14, si no es primera es segunda, pero es 7:14.
que si mi pueblo se humillare y oraren, entonces dice yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces cuando nosotros pasemos o vayamos a pasar o estemos pasando por situaciones así, lo único que nosotros podemos hacer es volver nuestra mirada hacia el cielo, hacia Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién le puede dar orden a su vida? ¿O quién le puede dar sentido a su vida? Solamente Cristo, solamente Dios. Si nosotros empezamos a establecer nuestros propios mandamientos y nuestras propias instrucciones para nuestra vida, decir, yo voy a la iglesia cuando yo quiero y no cuando me digan. Decir, hey, yo busco a Dios cuando a mí se me dé la gana y no cuando me estén insistiendo. O establecer nuestras propias reglas de decir qué es pecado y qué no es pecado. Cuando la Biblia ya nos dice claramente qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado, qué es lo que es blanco y qué es lo que es negro. Qué es lo que es del cielo y qué es de lo que es del infierno, qué es lo que es del espíritu y qué es lo que es de la carne. Entonces Dios ya nos dio ya nos dio el manual a cada uno de nosotros. ¿Cuántos no tienen? ¿Cuántos no tienen el manual? Comprensión de Dios. Pero Dios ya nos dio la Biblia, nos dio las instrucciones. Nos dio la manera en que nosotros debemos vivir y caminar. Si nosotros no la queremos seguir, estamos estableciendo nuestras propias reglas y estamos diciendo, Dios, como que tus mandamientos y tus instrucciones no van conmigo. Yo voy a establecer las mías propias y vas a ver cómo va a ir mejor. No, pero lo que estamos haciendo es confrontando directamente a Dios, y lo que nos va a traer va a ser ruina. Entonces hay el libro de Habacuc. El versículo 17, algunos ya se lo saben de memoria. Que dice, aunque la higuera no florezca ni en las viñas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo que Habacuc capítulo, ¿sí le di o no le di? 3, versículo 17. ¿Ya lo tiene ahora sí? Dice, aunque en la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar, me hace caminar. O sea, es cierto que van a venir tipos de crisis o diferentes tipos de crisis a la vida, al corazón, al caminar que nosotros estamos llevando. Pero cuando nosotros vemos cómo Dios levantó, por ejemplo, en el caso de David, en el caso de Jeremías, en el caso de Elías, cómo Dios los llevó a otro escalón más alto para que ellos pudieran llevar a cabo el proceso, el proyecto o la visión que Dios les había encomendado, el trabajo que Dios les había encomendado. Dios fue el que los ayudó. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos ayuda a pasar todo ese tipo de cosas. A veces cuesta, a veces tarda, pero que Dios nos va a ayudar, sí nos va a ayudar. Por último, vayamos allá al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 15. Versículo, vamos a leer desde el 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La misma referencia que yo le decía acerca de la crisis o de los problemas que surgen entre las familias, cuando los hijos empiezan a separarse de los padres, empiezan a crearse problemas, empiezan a crearse crisis y empieza a crearse un distanciamiento. Cuando se crea ese distanciamiento vienen las consecuencias más adelante por las cosas que no se compusieron al inicio. Entonces la Biblia nos dice que separados de Él nada podemos hacer. O sea, teniendo una separación de Dios, sí va a poder vivir, sí va a poder habitar la tierra, pero no va a poder cumplir el propósito con el cual Dios lo llamó. Sí va a estar aquí en la tierra, porque a veces cuando uno comparte dice, y entonces, ¿por qué yo tengo dinero? Si Dios no está conmigo, ¿por qué a mí me va bien si yo no? Ustedes buscan a Dios y están más amolados que no sé qué dijo, y yo que no busco a Dios, tengo. Bueno, pero no, dijo alguien por ahí, pueden comprar una cama, pero no pueden comprar el sueño. O sea, de nada les sirve que tengan mucho dinero si no puede disfrutarlo como correctamente. Hay veces que está ahí, por ejemplo, en algunas situaciones está ahí, apenas va a disfrutar de la comida y le llaman, hey, tienes que venir para acá, y dije, ¿y qué le hago mi comida? Tráetela. No la puede disfrutar. Entonces cuando empieza a crearse una separación, incluso todas las crisis que se ha habido, ya sea en el término laboral, en el término iglesia, en el término del mundo, es porque se empieza a crear una separación, empieza a crearse una separación, un distanciamiento, se empieza a perder la integridad, se empieza a perder la confianza. Cuando eso sucede, empieza a crearse la crisis y empieza a crearse un problema más grande. Y ese problema grande paraliza todo lo que se está haciendo o todo lo que se está creando. Si ocurriera una crisis o cayera la moneda del dólar, en este caso, se paralizan todos los trabajos. No hay trabajo, no hay inversión, no hay de dónde salga el money. No hay quien invierta, no hay cómo paguen, entonces todo se paraliza. Cuando en una iglesia empieza a ocurrir y empieza a haber crisis entre el que está dirigiendo y la congregación, se detiene. Cuando en una iglesia o en una vida personal empieza a crearse un distanciamiento del Padre al Hijo, en este caso de Dios y nosotros, empieza un detenimiento. Se empieza uno a detener, se empieza uno a estancar, y a veces uno dice, ¿por qué sigo en la misma situación? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no mejoro? Bueno, hay un distanciamiento. No hay comunión, no hay comunicación. ¿Cuántas veces ora al día? Ni cuando como, ni. Sigue en la doctrina del puerco. Adentro es mejor que afuera. Pero si no buscamos la comunión con Dios, hay un distanciamiento. Si usted no conversa con un hermano, ¿verdad que no le cae bien? Y luego que al otro día llega y a ver cómo estás, y le dio unas 2, 3 palmadas, y dice, hey, ¿qué traes? Yo te regreso 2 también. Pero a veces eso es lo que crea, va creando un distanciamiento, y después crea grandes problemas y grandes fracturas. Le digo, no solamente en el término de a nivel mundial, que es lo que está sucediendo, una confusión total dentro de los movimientos que se están generando, que están trayendo confusión a la vida de toda la humanidad. Decir que todo está interconectado y que todo el mundo es Dios, que usted le puede llamar Dios a su carro, si tiene perritos, y si tiene plantas, a las plantas. Y todo, o sea, están tratando de crear una confusión dentro de todo el planeta, que al final, ¿y dónde está Dios? ¿Quién sabe? Aquí no lo encontramos en ninguna parte. Pero cada uno de nosotros tenemos la verdad.
Entonces nosotros, aunque pasemos por ese tipo de procesos, no deberíamos de alejarnos de Dios, ni deberíamos de separarnos de Dios. Al contrario, deberíamos estar más pegados a la vid que representa a Jesucristo para que podamos crecer y seguir avanzando. Porque de lo contrario su vida se va a estancar. De lo contrario su vida se va a detener. Si usted no permanece, si yo no permanezco en la vid, si yo no espero en el Señor, si usted no espera en el Señor, la vida se va a estancar. Después a lo que antes le decía que era pecado, ahora le dice ahora no es pecado, pues. Lo que antes decía esto es mentira, ahora le va a decir es media mentira, media grisesona. Lo que antes lo tenía por aborrecible, ahora lo va a empezar a llamar, lo va a empezar a aceptar. ¿Todo por qué? Por una confusión o por una crisis que no se pudo sobrellevar y sobrepasar. Y vino todo el problema más grande y se empezó a generar un distanciamiento total de la palabra de Dios, y uno se empieza a descarrilar del camino de Dios y se queda uno lejos de la voluntad de Dios. Le digo, no es que ya no siga viviendo, sí sigue viviendo, pero no puede cumplir el propósito con el cual Dios lo llamó. Y a cada uno Dios nos llamó con un propósito. A cada uno Dios le dio una visión, y aquí tenemos una visión. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Y qué dice la Biblia? El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. El pueblo sin visión. ¿Cuál es la visión de aquí, man? Dice la Biblia que si nosotros no permanecemos en Cristo, no vamos a llevar fruto. La otra parte dice que cada uno de nosotros como cristianos se nos conoce. ¿Por qué? Por el nombre, por los frutos. Pero si no permanecemos en la vid, ¿cómo vamos a llevar frutos? Entonces Dios nos invita en esta noche a que permanezcamos unidos a Él. A que permanezcamos unidos. Es cierto, le digo, van a venir diferentes tipos de cosas y diferentes tipos de situaciones que van a querer separarnos de Él. Que van a querer alejarnos de Él. Que van a querer que a lo que le llamábamos malo, ahora le empecemos a llamar bueno. Que lo que antes teníamos, le digo, por aborrecible, ahora lo empezamos a aceptar. Pero si permanecemos en la vid, Dios nos va a dar la luz y el entendimiento para poder juzgar una cosa de la otra, lo mismo que le reprendía Pablo a la iglesia de Corintio. Bueno. Ustedes no saben juzgar una cosa de la otra, deberían de hacerlo porque cada uno de ustedes van a juzgar a los ángeles. Entonces Pablo les da un sentido a la iglesia de Corintio, dice, está bien que están dotada con todos los dones que Dios les dio, que de tal manera dice que no les falta ninguno, pero tienen que hacer esta otra cosa, si no se van a ir en decaimiento y lo que se llama hoy como iglesia de Corinto ya no iba a estar en la Biblia. Bueno. ¿Por qué? Porque por cosas de que no habían sido juzgadas, no iba a poder haber un desarrollo, y Pablo les da una regañada ahí. Y por eso Pablo después en la segunda carta le empiezan a decir a Pablo, dice, pues tú dice en las cartas que nos escribías y que nos escribiste te ves muy acá y bien pesado y bien regañón, pero en persona no hablas así. Y Pablo vuelve a defender su ministerio en el capítulo 14, güey. Entonces cuando Dios nos dice y nos invita a que permanezcamos en Él, es porque ya sé que estamos pasando en una situación en la cual deberíamos de pasar de nivel, o vamos a pasar. Así que la invitación en esta noche es que permanezcamos unidos a Él. Permanezcamos juntos con Él. Es cierto, le digo, va a venir diferentes tipos de situaciones. Va a venir diferentes tipos de problemas. Pero que eso no nos separe de Él. Para que no cree un problema más grande que después nos lleve incluso a negar a Dios, lo mismo que están haciendo los líderes mundiales
entre comillas, en acuerdo a una vida y una estabilidad mejor. Bueno. Es lo que los está llevando a alejarse de Dios y a tener a Dios como alguien insignificante. Bueno. Y más aún si no lo hacen con esa intención, con más razón, porque con burla de decir, nosotros también vamos a ser como Dios del mismo monte que tú le diste los mandamientos a Moisés, de ahí mismo nosotros lo vamos a hacer. Pues. O sea, creyéndose superior a Dios, pues. La creación creyéndose superior a Dios. Pues. Y eso es lo que sucede dentro de la vida de cada uno de nosotros cuando empezamos a olvidarnos de Dios. Cuando empezamos a dejar a Dios a un lado, es lo que empieza a suceder en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que nadie nos pueda tocar, creemos que nada nos puede pasar, porque nos sabemos cuidar muy bien, amén. No, el único que puede cuidarnos es Dios. ¿Y qué decía el hermano Mauricio al inicio del servicio? Y fuera de Él, no hay otro Dios. Fuera de Él no hay quien pueda salvar. Fuera de Él no hay quien pueda ayudar. Así que permanezcamos unidos a Cristo. Permanezcamos unidos en la palabra. Permanezcamos unidos en el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie. Quisiera hacer una oración antes de que el hermano Leo ore para despedirnos. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a permanecer en Él. A veces es complicado y es difícil porque no podemos, dice la Biblia, no le podemos mirar, pero si le miramos vamos a caer muertos. Pero podemos creer que Él está en medio de nosotros y que Él es el único que nos puede ayudar a permanecer y a no caer de la mano de Dios. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Rogamos en esta tarde que seas tú, Señor, manteniéndonos, Dios mío, con la visión y el enfoque, Señor, de estar, Señor, apegados a tu palabra, Señor, apegados a la verdad, Señor. Creer en tu palabra, creer en tus promesas y esperar de parte de ti tu misericordia, Señor. Perdónanos, Dios mío, si nos hemos alejado y si hemos querido establecer nuestras propias reglas en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos querido, Señor, establecer nuestras propias instrucciones, Dios mío, y dejar tu palabra a un lado, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a siempre someternos a ella, Señor, y en obediencia, Señor, seguir tus mandamientos, en obediencia, Señor, seguir tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, seamos, Dios mío, cambiados y transformados y renovados, Dios mío, por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor, sea el proceso, Señor, sea la situación, Señor, que estemos pasando, Señor, y que vayamos a pasar, que tu mano poderosa, Señor, nos ayude, Señor. Que tu gracia nos levante, Señor, y que nos dé, Señor, el sentido, Señor, de vivir, Señor, para ti, Señor, y de obrar para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, no permitas, Dios mío, que seamos engañados, Dios mío, y que seamos confundidos, Dios mío. No permitas que nuestro caminar contigo se detenga, Señor, se deteriore, Señor. Al contrario, Señor, ayúdanos, Dios mío, a creer más en tu palabra, Señor, a creer más en tu visión, Señor, en lo que tú has prometido para cada uno de nosotros. Te ruego por cada uno de mis hermanos para que tú les ayudes, Dios mío, a permanecer unidos a ti, Señor, apegados a la vid, Señor, apegados a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Dios mío. No permitas, Dios mío, que se aparten de tu palabra, Señor. No permitas que se alejen de ti, Señor. Permíteles, Dios mío, llegar a tu presencia, Señor, y presentarse delante de ti, Señor, como unos obreros, Dios mío, obedientes, Dios mío, a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te honramos, Dios mío, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. A ti la gloria, Señor. Dele un aplauso a Cristo en esta noche, hermano.